Andrés, y no sé si podríamos dedicar los últimos minutos del programa para que nos hagas un pequeño análisis de la noticia más importante del día en los periódicos, la noticia económica más importante, y es la caída de la bolsa de Shanghái y de las dudas sobre la economía china. Hoy nos hemos despertado con un titular en la portada del diario El País que dice que los mercados, siempre hablando el país de los mercados en plural en vez del mercado, el mercado intensifica las dudas sobre la economía china. Una nueva caída de la bolsa de Shanghái cuestiona la política oficial. Y el diario El Mundo igual abre con esta noticia y dice en portada que el miedo al pinchazo chino desestabiliza el mercado. El Fondo Monetario Internacional advierte de la debilidad de la recuperación en Europa en pleno enfriamiento del gigante asiático. El Mundo lo que dice en la noticia es el temor de que una caída, un pinchazo de la burbuja en China pueda afectar a Europa, que tiene una recuperación de la crisis de los últimos años pues muy lenta o débil. Y dice también que la caída de la bolsa de Shanghái golpea los principales índices occidentales. Y aunque es verdad que es difícil hacer análisis de la economía china, puesto que los patrones y criterios bajo los que estudiamos las economías occidentales no se corresponden siempre con la economía china, con un sistema político muy distinto, sí que yo espero que tú nos hagas algún comentario que nos oriente acerca de la situación. Las dudas sobre China no son nuevas ni son infundadas. Es una economía ciertamente intervenida, es una economía que convive con una dictadura política que hace que además intervengan en casi todas las empresas relevantes que funcionan en el mercado chino, unos servicios de estadística que el propio primer ministro, ponía en duda antes de su llegada al gobierno, y con una cifra de crecimiento en el pasado que hace casi imposible físicamente repetir esas cuotas de crecimiento a medida que la base se va haciendo mayor. Por otro lado, es verdad que existe una cultura en China, una nueva cultura de inversión en bolsa que es claramente marcada por los particulares, por la inversión de las familias, la inversión residencial, que sustituye a la inversión inmobiliaria, que ya sufrió una burbuja y un parón hace varios trimestres, incluso hace ya más de algún año, y que se utiliza como si fuera un casino, como si fuera un juego, y que ahora mismo predomina el miedo frente a las expectativas de enormes ganancias rápidas. En mi opinión, la bolsa no es un indicador fiable, ni siquiera que debamos tener en cuenta de un modo remoto para saber cuál es la salud de la economía, ¿no? La financiarización de la economía, un proceso que es global y que no es propio solo de China, sino que de buena parte del mundo en los últimos 20, 30 años, nos ha hecho mirar la bolsa, yo creo, con una atención mayor de la que le corresponde a la economía real. Siendo esto cierto, lo que sí denota unas caídas tan grandes en la bolsa china es que existen dudas. Existen dudas sobre que el crecimiento que ha habido en el pasado se pueda repetir en el futuro. Si además miramos cuál es la salud económica del mercado de materias primas, donde los precios están a la mitad y donde China ha tratado de acaparar buena parte del abastecimiento de estas materias primas, por ahí también vemos problemas. Yo creo que el gran problema que puede tener China es que el poder político no tenga los suficientes recursos disponibles a mano para poder mantener su mano de hierro en el control político del país. La economía es un problema en China, pero yo creo que su relación con el resto del mundo está capilarizada por muy pocas vías, ¿no? Por muy pocas empresas, por muy pocos dirigentes, y las decisiones económicas interrelacionadas en el mundo global que tengan que ver con China dependen más de la voluntad política que del soporte de los números que pueda haber por detrás. En definitiva, si los gobernantes chinos tienen problemas o divisiones entre ellos a la hora de poder acceder a recursos, bien sea para los negocios internacionales o para mantener el orden dentro de China, sí podríamos enfrentarnos a un problema de gran magnitud. Mientras tanto, yo creo que lo que tenemos, más que una amenaza con la situación china, es una gran incógnita, como ya lo era en los momentos de bonanza. China
Es el ejemplo de un modelo claramente insostenible, un crecimiento económico disparado a la vez que una situación política propia de sociedades pues que tienen poca vigencia en el presente, ¿no? Andrés, sabes que hay muchos economistas que dicen que detrás de un crecimiento insostenible siempre hay detrás una política monetaria irresponsable que conduce a errores continuos de inversión. ¿Crees que el gobierno chino ante esta crisis puede implementar una política monetaria irresponsable? Esa es la primera pregunta. La otra que te quería preguntar es si, como otros muchos economistas dicen, puede haber influido la política monetaria irresponsable de China en estos años en la crisis actual, o si no, ¿cuál es tu opinión? Es complejo lo que vamos a tratar. Yo negaría la mayor, aunque es cierto que detrás de muchos de los crecimientos, sobre todo en las últimas décadas, hemos visto una política monetaria, una política de crédito laxa. Es cierto que antes de que existiera como tal una política monetaria, incluso en momentos del patrón oro y el siglo XIX, si nos queremos ir antes, ya existían crisis financieras muy serias, porque realmente el crédito es una de las variables que pueden alimentar una burbuja. Otra puede ser simplemente el crecimiento de las expectativas por la reversión de un bien, por la introducción de una tecnología o de una moda. O sea que no siempre es culpa de la política de crédito, aunque puede ser un factor. Casi siempre en los últimos años lo ha sido. China ya ha utilizado todo tipo de herramientas monetarias en el pasado y lo seguirá haciendo como lo hace Europa y como lo hace Estados Unidos. Eso va a ocurrir. Nadie se va a atrever a hacer de manera unilateral una política monetaria restrictiva. Ya vemos que Estados Unidos no deja de retrasar la implementación del tapering, de la subida de tipos. Siempre que se amenaza con ponerlo a cabo, bueno, pues hay una ralentización de la economía, bajada de las bolsas, etcétera, etcétera. Se encuentra una excusa para dilatar esta salida. Yo cuento en el libro que las situaciones de trampa de liquidez, y estamos en una situación de trampa de liquidez, es casi imposible salir de ella, y lo que es seguro es que es imposible salir con todas las plumas. O sea que cuando toques... No estaría de más, aunque muchos oyentes nuestros estoy seguro que saben lo que es la trampa de la liquidez, que la expliques, que es... Sí, la trampa de la liquidez es un fenómeno económico definido por Keynes y por otros. Yo creo que enseguida los oyentes reconocerán con la situación actual qué es lo que ocurre, ¿no? Es una situación en la que ya no se dan más créditos ni se toman más créditos por barato que esté el dinero, porque se prefiere estar en una situación de liquidez que estar expuesto, porque digamos los activos ya están a un precio muy alto y lo que se va a obtener por el interés es muy bajo, con lo cual a lo que se lleva es una situación de inmovilismo en el que ni se genera desapalancamiento, ni se genera nueva actividad crediticia que sustituya a la anterior, ni se desvanecen las deudas, porque digamos la situación, todos los agentes tienen incentivos para quedarse en la situación en la que estaban previamente. Creo que la inelasticidad del tipo de interés, que ante una disminución del tipo de interés eso no provoca una respuesta en la economía, que es lo que en China puede ocurrir también, Andrés, ¿o no? Estamos viendo en Europa, lo estamos viendo en Estados Unidos, por más que se publicite que ha habido un gran avance económico, si lo hubo, no fue por esta política monetaria, sino más bien por la incorporación de los recursos del fracking y el abaratamiento de la energía en los procesos productivos. Y la política monetaria, por mucho que les disguste a los monetaristas, tiene unos límites de efectividad, y creo que hace mucho tiempo que estamos muy cerca de ellos, como ya le ocurrió a los japoneses décadas atrás. Algo que por otra parte también ocurre con las políticas fiscales, ¿no? Los keynesianos siempre creen que con cualquier cantidad mayor de impulso económico desde el gobierno, con mayor gasto público, se genera más producción, y esto, bueno, pues llega un momento en el que acaban no siendo cierto, porque el multiplicador es cero, incluso puede ser negativo, ¿no?